過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りにはさずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para los del rango Caramelito. Brandon Guadalupe, Asiama 2710, Pablo C. Rueda B, Modrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Alan Agüet, Chile Azul como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Leonelit, Omar, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalisdm, Jair Teyes Jacobo, Revolvet Sama, Aest, Abraham 133Z, Benjamín Montealegre, Spectra Phantom, Jordín Muñoz, Josie 105, Blaberry 151, Alexander Juárez, Opex Rivera, Teibor Gamer, Nekem, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Grimpas, Girardco. Protoswords, Javi Tweet, Blue Dragon, Pierre Anderson Gómez Guaroc, Enoch, Baru Cadona y Romero Quiros, Seba Cubillos, Bradley Torres Enquis, Hugo Enrique Sidelev, Nicolás Villar, Dark, Víctor Hernández, Michael Cubo, Quiroc, Fede Madeo, Brian Morales. Un saludo para los del rango Toya Medias. Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez García, Gabriel Nicolás Jiménez. Un saludo para los del rango Semidios Universal. Flow Tomaguilla, Guillán 777, CCCZ, Eliazar Flores, Fabián Vera, Vergotas, Naruto Shippuden, Rusev Swords, X Agustín X, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Un saludo para los del rango Dios Universal, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con rango Estás loco amigo. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Ashburn se encontraba tras una pared de cristal reforzado, observando los rayos de energía concentrada que impactaban en el proto-adamantium recién forjado. El proceso era meticuloso, prueba de lo lejos que habían llegado. Mientras dormía, no solo habían recreado con éxito el proto-adamantium, sino que también habían logrado sintetizar Mysterium. Con individuos capaces de manipular la materia a un nivel fundamental, Reed había podido completar su trabajo a un ritmo asombroso. Es curioso, murmuró Ashburn, dándole vueltas al pequeño trozo de Mysterium en sus manos. Su nuevo equipo ya le otorgaba una asombrosa multiplicación por 100 de todas sus estadísticas, pero el Mysterium era diferente. Cuando canalizaba su poder a través de él, el efecto no solo se duplicaba ni se quintuplicaba, sino que se amplificaba muchísimo más allá de lo que debería haber sido posible. Su armadura actual seguía siendo superior, pero solo gracias a la bonificación que le otorgaba el conjunto completo. Esto dejó a Ashburn preguntándose, ¿podría integrar Mysterium en su armadura para aumentar aún más su poder? Y, de ser así, podría también forjarlo en armas y armaduras para todo su ejército, asegurándose de que también alcanzaran nuevas cotas de fuerza. Nueva misión. Mineral del Monarca de las Sombras. Objetivo: tomar Proto-Adamantium y Mysterium y fusionarlos con el poder del Monarca de las Sombras para crear el Mineral del Monarca de las Sombras. Recompensa: conjunto de armadura de soldado del ejército, evolución de equipo del Monarca de las Sombras desencadenada. Una misión en cadena. El vacío. Nueva misión: conquistar Asgard. Objetivo: ir a Asgard, masacrar a todos los zombies y tomar Asgard como tuya. Nota: Asgard existe en una dimensión diferente. Recompensa: el monarca de las sombras obtiene una nueva habilidad. Castigo: devorado por el vacío. Tiempo límite:
3 días. Nueva misión. Gor, el dios carnicero objetivo. Mata al dios carnicero evolucionado dentro del tiempo establecido. Recompensa. 3 veces el 100% de probabilidad de extracción de las sombras castigo. Devorado por el vacío tiempo límite. 3 días. Nueva misión. Ha despertado objetivo. Sobrevive o mata al dios arcano de la oscuridad. Recompensa. Depende del éxito castigo. Devorado por el vacío tiempo límite. 3 días. Nueva misión. La voluntad del vacío objetivo. Sobrevive al intento del vacío de devorarte. Recompensa. Dependiendo del éxito castigo. Devorado por el vacío tiempo límite. Ashborn exhaló bruscamente, obligándose a mantener la calma mientras reconstruía la intención del sistema. Bien, el sistema me advierte de algo grave. Gor viene a por mí, el sistema me dice que Asgard es mi mejor opción para hacerme más fuerte. Después de Gor, probablemente Knull venga después. Y una vez que Knull muera, el propio vacío hará su movimiento. El primer objetivo, conquistar Asgard, parecía casi imposible. Odín estaba más allá de cualquier cosa que Ashborn pudiera aspirar a combatir en ese momento. Este era el hombre que una vez luchó contra Galactus y, a pesar de perder al final, había logrado noquearlo por un momento. Eso solo era suficiente para aterrorizar a Ashborn. Espera, ¿puedo fusionarlos?, se dio cuenta. Su mente inmediatamente pensó en las posibilidades. ¿A quién debería fusionar? Tenía muchas ganas de matar a Magneto y fusionar a Charles con él. Esa sería una combinación fallida. Pero por ahora, tenía que trabajar con lo que ya tenía. El poder principal de Odín proviene de la fuerza de Odín, así que si pongo a los que pueden absorber energía en primera línea, podría debilitarlo. Era una estrategia sólida. Pero otra idea lo asaltó: mis sombras necesitan entrenar para dominar completamente su poder. Necesitaba que su ejército perfeccionara sus habilidades, las dominara, superara sus límites y evolucionara. Si Rogue pudiera dominar completamente su poder, ni siquiera necesitaría tocar a su objetivo para drenarlo. A ese nivel, podría robarle a Odín la fuerza de Odín antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, pensó Ashborn, con la mente acelerada. Fusionaré a Rogue con Ope, pero necesito 3 más para completar la fusión. Tormenta se fusionará con la antorcha humana y la antorcha, pero aún necesito 2 más. No, esa puede esperar. Quiero que Tormenta también se fusione con Thor. Así que debería emparejarla con otros que controlan el clima. Zeus, sin duda, Thor, Zeus, ¿y quién más? Sus pensamientos se dirigieron a otra fusión. Antorcha, la antorcha humana, Surtur, necesito un cuarto y un quinto. Tienen que conectar de alguna manera. Su mirada se dirigió lentamente hacia Susan. Dame una lista de todos los usuarios de habilidades y sus poderes. Necesito empezar a fusionar a aquellos que se complementan, como Rogue y Ope. Lo que viene supera todo lo que hemos enfrentado, y tenemos que estar preparados, dijo Ashborn. Susan asintió con seriedad y se dio la vuelta para irse, dirigiéndose a hablar con Charles. Ashborn no tardó mucho en recibir la lista, e inmediatamente comenzó a revisarla. Tras una cuidadosa consideración, procedió con la primera fusión, combinando a Antorcha, Pyro y la antorcha humana. El resultado fue una nueva entidad que Ashborn llamó el Fénix humano. Con llamas que podían sanar y un cuerpo compuesto completamente de fuego, eran prácticamente inmortales. El siguiente fue Charles, quien se fusionó con Kid Omega, Cassandra Nova Javier, Goblin Queen y Tidie Soames. Cada uno de estos 5 poseía formidables habilidades telepáticas. Si bien Charles era considerado el telépata más poderoso, muchos creían que Jean Grey ostentaba ese título. Sin embargo, se decía que Kid Omega poseía el mayor potencial de todos, superando tanto a Charles como a Jean en poder telepático puro. Incluso se predijo que, en el futuro, podría convertirse en el anfitrión más poderoso que la Fuerza Fénix hubiera conocido. Cassandra Nova era la gemela de Charles y, en ocasiones, había demostrado habilidades telepáticas lo suficientemente fuertes como para dominarlos tanto a él como a Jean Grey. Sin embargo, sus poderes iban más allá de la telepatía. Una de sus habilidades más aterradoras era la duplicación de ADN, que le permitía copiar el ADN de seres conscientes y construir cuerpos físicos para sí misma. Además, tenía acceso a todo el espectro de habilidades mutantes latentes ocultas en el genoma, lo que la convertía en una fuerza impredecible y peligrosa. Luego estaba la reina Goblin, más conocida como Madeline Pryor, un clon de Jean Grey. Aunque carecía de la fuerza total de la original, seguía siendo una telépata increíblemente poderosa con acceso a la hechicería oscura, lo que la convertía en una formidable incorporación a la fusión. Por último, Tidie Soames, poco conocida, pero increíblemente única.
era una telépata con la rara habilidad de hacer realidad sus sueños. Originalmente, Ope la había despojado de sus poderes, pero ahora que era una sombra, Ope le había devuelto sus habilidades, recuperando todo su potencial. El poder de hacer realidad los sueños era algo que ni siquiera Charles Xavier podía lograr, lo que la convertía en una invaluable incorporación a la fusión. ¿Y qué tan fuerte era la entidad combinada? Ashburn aún no tenía idea. Pero al ver el resultado final, una enorme sombra con una cabeza descomunal, decidió llamarla Megamente. Ashburn pasó horas orquestando fusiones, optimizando su ejército para las batallas que se avecinaban. Rogue y Ope se convirtieron en poder, una fusión de potencial ilimitado. La Cosa, Coloso y Juggernaut se combinaron en tanque, una fuerza imparable de pura durabilidad. Y así continuó, mientras creaba cuidadosamente guerreros aptos para la guerra que se avecinaba. Ashburn incluso usó una de sus probabilidades de extracción de sombras del 100% para revivir a Franklin Richards como sombra. Aunque Franklin estaba muy debilitado, seguía siendo asombrosamente poderoso, lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la mayoría de las sombras de Ashburn, incluso a las fusionadas. Sin embargo, Franklin no fue revivido para fusionarse con nadie. En cambio, regresó para trabajar junto a Reed Richards, ayudando a acelerar su investigación y producción. Mientras tanto, Ashburn fue colocado dentro de una ilusión creada por Megamind, donde pudo entrenar y desarrollar rápidamente nuevas habilidades usando Señor Supremo de Armas. Hasta ahora, nunca había considerado las sombras como un arma, pero una vez que lo hizo, sucedió algo inesperado. Señor Supremo de Armas evolucionó a Señor Supremo de Armas de Sombras, impulsando aún más su potencial. Ahora, Ashburn contaba con un arsenal de habilidades defensivas, de apoyo y de ataque, perfeccionadas durante su entrenamiento ilusorio. Mi señor, está terminado, anunció Reed, entregándole a Ashburn su recién forjada creación, un mineral fusionado con proto-adamantium y mysterium. Para Ashburn, habían pasado meses de entrenamiento, pero para el mundo exterior, solo habían transcurrido unos segundos. Increíble, murmuró Ashburn, canalizando su poder en el mineral. En el momento en que su energía lo atravesó, la emisión de su poder aumentó a niveles que su armadura actual no podía ni siquiera aspirar a igualar. Sin dudarlo, continuó vertiendo su energía en el metal, refinándolo aún más. Pasaron las horas, y bajo la inmensa infusión de su energía de sombra, el mineral, antes de plata pura, comenzó a transformarse, adoptando una forma completamente nueva, nunca antes vista, un material que nunca antes había existido en ningún mundo. Misión completada. Mineral del Monarca de las Sombras. Objetivo: tomar proto-adamantium y mysterium y fusionarlos con el poder del Monarca de las Sombras para crear el mineral del Monarca de las Sombras. Recompensa: conjunto de armadura de soldado del ejército, evolución de equipo del Monarca de las Sombras. Con esa notificación, todas las sombras de Ashburn experimentaron una transformación. Sus formas cambiaron, revestidas con una armadura recién forjada que aumentó significativamente su poder. Lo mismo ocurrió con el propio Ashburn. Su armadura plateada brilló un instante antes de oscurecerse, transformándose en un elegante conjunto negro y morado, irradiando un aura de dominio puro. La transformación era completa. Su nuevo equipo encarnaba la esencia del Monarca de las Sombras. ¡Qué poder!, murmuró Ashburn, sintiendo una oleada de fuerza bruta recorriendo su cuerpo. Su nueva armadura no solo aumentaba su poder, sino que lo amplificaba a niveles tan extremos que su cuerpo necesitó tiempo para adaptarse. Sus estadísticas se habían disparado a cientos de miles de millones, un salto astronómico que incluso él encontraba asombroso. Exhaló lentamente, estabilizándose mientras su cuerpo se adaptaba al enorme aumento de fuerza. No era solo él, sus sombras habían evolucionado junto con él. Momentos atrás, eran 500 veces más fuertes que cuando estaban vivos. Ahora, 500 millones de veces más fuertes. El aumento era demencial. Su nueva armadura, combinada con su equipo mejorado, había multiplicado sus capacidades por 50 millones. Y con el recién adquirido dominio de la oscuridad de Ashburn, gracias a su entrenamiento bajo la ilusión de Megamente, sus habilidades se habían multiplicado por 10. Vamos. La voz de Ashburn era tranquila, pero firme. Echó un vistazo a sus sombras, con los ojos brillantes bajo su casco. Con este poder, sabía que aún estaba lejos de enfrentarse a Asgard. Incluso con las estadísticas de 1000 millones, destruir un planeta seguía siendo un desafío para Ashburn.
En las profundidades del vacío del espacio, en medio del silencio del cosmos, un grupo de potencias avanzaba a la deriva. Spider-Man, Jean Grey, Iron Man, Ant-Man, Luke Cage, Hulk, Wolverine, Gladiator, Galactus, Firelord, Thanos y Thor. Habían recorrido el universo, devorándolo todo a su paso, pero ahora, todos se detuvieron. Ante ellos, un portal de oscuridad arremolinada dividió la realidad, y a través de él emergió una figura. Envuelta en sombras vivientes, de pie sobre un dragón colosal, la presencia era imponente, absoluta e ilegible. Ant-Man entrecerró los ojos. ¿Quién eres? La figura no dudó. Su voz era serena, pero con una fuerza que doblegaba el cosmos mismo. Soy Ashborn, dios de la oscuridad. Con esas palabras, el vacío mismo pareció conmover, y bajo él, un mar de sombras se alzó, formando una ola imparable de poder monstruoso. Sin embargo, entre ellas, solo una sombra dio un paso al frente. Maestro de energía, la entidad fusionada de Vulcano, Alexander y Gambito. Un ser de pura manipulación de energía, crepitando con un poder que supera la comprensión mortal. Estás en un estado de debilidad, dijo Red con una sonrisa burlona, con la mirada fija en la persona más peligrosa presente, Jean Grey. Aún no había sucumbido por completo a la Fénix Oscura, pero era solo cuestión de tiempo. El poder de Galactus se ha dividido entre ustedes, lo que significa que el Galactus que tenemos ante nosotros no es más que una cáscara hambrienta, y el resto de ustedes debería estar aproximadamente a su nivel. Los héroes y titanes zombificados quedaron atónitos. Red. La voz de Iron Man transmitía conmoción e incredulidad. Era imposible, Reed Richards había sido uno de los primeros en caer. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, Megamente se movió. Una fuerza de poder mental sin igual golpeó directamente la mente de Jean Grey, desafiando frontalmente a Fénix Oscura. La batalla fue instantánea, una guerra de voluntades librada en un reino más allá de lo físico. Jean no tenía opción. Debía concentrar toda su atención en ayudar a Fénix Oscura contra Megamente. Pero incluso con poder cósmico a su disposición, estaba perdiendo. Una Fénix Oscura debilitada no era suficiente para igualar la fuerza mental de Megamente. El curso de la batalla había cambiado incluso antes de comenzar. ¿Por qué se había debilitado Fénix Oscura? ¿Cómo podía algo conocido por tantos nombres, el Veji? Ningún y fin de toda la creación, Alfa y Omega, el corazón de todas las cosas, la suma y la sustancia de todo lo que vive, estaría perdiendo. Había un patrón en estos nombres. Vida y muerte. El principio y el fin. Una fuerza que trascendía a todo lo vivo. Sin embargo, aquí en este universo destrozado, donde el concepto de vida y muerte ya no existía, la fuerza Fénix no tenía ningún fundamento al que recurrir. Era como un fuego sin oxígeno, parpadeando tenuemente en el vacío. Con su poder disminuido, Megamente logró suprimirlo por completo, obligando a Jean Grey a una batalla imposible de ganar. Pero incluso si la fuerza Fénix no se hubiera debilitado gracias al estado de este universo, Megamente habría ganado. Eso dejó a Energy Master para enfrentarse al resto de los titanes zombificados. Ven. Al principio, parecía que Energy Master simplemente desafiaba a los zombies, invitándolos a atacar. Pero en cuestión de segundos, todos lo sintieron. Su energía estaba siendo drenada de sus cuerpos. Cada gramo de poder cósmico, fuerza cinética y energía gamma que poseían fue arrebatado como si obedecieran a la llamada del maestro de energía. Al percatarse del peligro, los zombies intentaron moverse instintivamente, pero no pudieron. Incluso la energía cinética necesaria para dar un solo paso había desaparecido, dejándolos paralizados. Mi señor, dijo el maestro de energía, arrodillándose mientras la energía robada se concentraba ante él. Asintiendo, Ashborn extendió la mano, absorbiéndola toda en su sombra. El anfitrión ha absorbido una gran cantidad de energía gamma y poder cósmico, advertencia. Esta energía excede los límites actuales del anfitrión. El 99% de la energía se ha redirigido para fortalecer a Monarca de las Sombras. El 1% restante se ha utilizado para evolucionar al anfitrión. Evolución del anfitrión, iniciada. El anfitrión ha permanecido humano durante demasiado tiempo. Para adaptarse al poder adquirido, es necesaria la evolución. Nueva raza. Mitad monarca, mitad humano. Nota. Por alguna razón, la transformación completa en monarca no está disponible actualmente. Ashborn se quedó quieto, sintiendo los cambios que se desarrollaban en su interior. Su poder aumentó, sus estadísticas se multiplicaron por 1000, pero más que su propia fuerza, sus sombras habían experimentado una transformación aún mayor.
Volvió la mirada hacia Franklin Richards, quien una vez fue un ser cuya existencia misma desafiaba la realidad. Ahora, incluso como sombra, Franklin comenzaba a recuperar fragmentos de su poder. Si Galactus hubiera estado al máximo de su poder, Franklin habría recuperado el 100% de su fuerza. Pero eso era asunto para otro momento. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Por ahora, Ashburn centró su atención en Hulk. Haz que se enfade, ordenó Ashburn con voz tranquila pero autoritaria. Sin dudarlo, Megamente dividió su enfoque, llegando a las profundidades de la mente de Hulk. Reprimió a Banner por completo, permitiendo que la ira de Hulk explotara sin control. Cuanto más enfadado se ponía Hulk, más fuerte se hacía y más energía gamma acumulaba. El maestro de energía dio un paso al frente, con expresión seria. Con un solo movimiento, absorbió hasta la última gota de energía de Hulk, drenándola antes de que éste pudiera desplegar toda su fuerza. La energía pura se elevó hacia Ashburn, quien la absorbió por completo en su sombra. La clase de trabajo monarca de las sombras se ha vuelto más fuerte. El poder de Ashburn continuó expandiéndose. El sistema refinaba y desarrollaba sus habilidades con cada nueva oleada de energía. Cuanto más fuertes se volvían sus sombras, más se acercaba a algo más allá de la mortalidad. Advertencia. El anfitrión ha llamado la atención de un ser poderoso. El anfitrión debe detenerse o arriesgarse a la destrucción de este universo. Alto. Ashburn no dudó ni un segundo al ver la notificación. Un sudor frío le corría por la espalda. Ya había llamado la atención de Oblivion, y ahora parecía que algo aún más poderoso lo observaba. No quiso tentar a la suerte y terminó enfrentándose a la sombra del mismísimo creador del universo Marvel. Mátenlos a todos, no tenemos tiempo que perder. Dejen a Jean Grey y Galactus medio muertos. Su voz era firme, pero su inquietud era evidente. El maestro de energía no perdió tiempo. Con un simple gesto, drenó la fuerza vital de los zombies, dejando solo huesos. Ashburn dio un paso al frente, usando extracción de sombras, creando una nueva legión de sombras de los restos de los caídos. Spider-Man, Iron Man, Ant-Man, Luke Cage y Wolverine fueron los únicos a quienes Ashburn eligió resucitar como sombras. Con una simple orden, se activó extracción de sombras, y uno a uno, se alzaron de nuevo, ahora envueltos en la oscuridad, arrodillados en silencio ante su nuevo amo. Ashburn se desprendió del dragón, usando autoridad del gobernante para deslizarse sin esfuerzo hacia el cuerpo sin vida de Thor. Se detuvo, con la mirada fija en Mjolnir, el legendario martillo que descansaba junto a su antiguo portador. Por un instante, simplemente lo contempló antes de extender la mano. A diferencia de la idea errónea común, no se necesitaba un corazón puro para levantar el martillo. La dignidad no se trataba de moralidad. Se trataba de poder, de destrucción, de la voluntad inquebrantable de imponer la propia fuerza al mundo. Ashburn envolvió sus dedos alrededor del mango de Mjolnir. Ser digno del martillo es romper, aplastar, destruir, murmuró, agarrando el arma con fuerza. Su voz era serena, pero con una carga que parecía despertar algo en lo más profundo del antiguo artefacto. Dime, martillo, ¿me acompañarás en la batalla? Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, Mjolnir se estremeció en sus manos. Una tormenta se avecinaba arriba, nubes oscuras se retorcían de forma antinatural mientras relámpagos crepitantes iluminaban el campo de batalla. No me importa el poder de Thor, continuó Ashburn, con su voz apenas por encima de un susurro, pero arrastrada por los vientos crecientes. Me importa el dios tempestad. La madre de todas las tormentas. La verdadera fuerza que te impulsa. El martillo temblaba violentamente. ¿Ha sido divertido?, preguntó, ladeando la cabeza. ¿Este universo podrido? ¿Servir a un dueño que nunca se dio cuenta de su verdadero potencial? ¿Un dios que tuvo que depender de ti para lo más básico? Mjolnir rugió. La tormenta estalló en caos, con relámpagos deslumbrantes. Una vez fuiste una tormenta más grande que cualquier galaxia conocida por el hombre, continuó Ashburn, con voz firme mientras agarraba Mjolnir. Tan poderoso que el propio Odín tuvo que encerrarte. Pero mira a tu alrededor. Este universo se está muriendo. Pronto, quedará desprovisto de vida, dejándote asolado por la furia. El martillo tembló violentamente en su mano. Rayos de electricidad se arqueaban en su superficie, crepitando con furia desenfrenada. Pero qué triste destino, ¿verdad?, reflexionó Ashburn, con sus ojos dorados fijos en el martillo. Entonces, ¿por qué no me sigues?
Conmigo, nunca volverás a estar enjaulado. Como respuesta, las cómicas nubes de tormenta estallaron, un rayo puro y divino que atravesó el cielo y los golpeó a ambos. El mundo se estremeció. Susan jadeó, levantando instintivamente las manos para formar un campo de fuerza alrededor de Ashburn, pero antes de que pudiera actuar, Megamente alzó una mano. No te preocupes, dijo con calma, observando el desarrollo de los acontecimientos. Su voz transmitía certeza, incluso mientras la tormenta rugía a su alrededor. Esto no fue un rechazo. Fue un bautismo. Sintiendo que el anfitrión ha recogido el Mjolnir, liberando el poder de Thor y la tormenta madre atrapada en él, detectando un nuevo mineral, Uru. Absorbiendo las runas inscritas en el martillo, transmutando sus encantamientos en combustible puro para el poder del anfitrión, conversión completa. Felicidades, el poder del anfitrión ha alcanzado su punto máximo. La única manera de que la fuerza del monarca de las sombras crezca aún más es mediante un mayor dominio de la umbraquinesis. La tormenta madre ha sido completamente absorbida por el recién evolucionado mineral del monarca de las sombras, ahora reforjado con Uru. Como resultado, la armadura del anfitrión ha experimentado una transformación sin precedentes, otorgándole un aumento exponencial de poder. Al desvanecerse la notificación del sistema, Ashburn exhaló lentamente, sintiendo el poder puro y crepitante que lo recorría. El tejido mismo de la realidad parecía ondularse bajo la presión de su mera presencia. Su armadura recién forjada ya no solo emanaba oscuridad, sino que ahora aullaba con una tormenta eterna, oscilando entre la sombra pura y el relámpago divino. Mjolnir, antaño un artefacto que decidía el valor de su portador, ahora se fusionaba con su equipo del monarca de las sombras, fortaleciéndolo no solo a él, sino también a la tormenta primordial y a sus soldados de las sombras a niveles aún mayores. Cuanto más fuerte me hago, más fuertes se vuelven mis soldados de las sombras, pero a este paso, nunca superaré a mis pesos pesados, pensó Ashburn, comparando su propia fuerza con la de sus sombras más formidables. Arise. Su voz resonó en el vacío del espacio, una orden que envió ondas a la realidad misma. Un rayo negro crepitó violentamente, saliendo disparado de su cuerpo en arcos caóticos. En el instante en que la energía surgió, golpeó los restos de los zombies caídos. Thor, Thanos, Gladiador, Señor del Fuego. El espacio mismo se retorció bajo el peso de la invocación. Un enorme tornado de sombras irrumpió en el abismo, devorando los cadáveres en un remolino de oscuridad pura. La atracción de su energía fue tan inmensa que dobló el tejido mismo del espacio-tiempo, distorsionando el área circundante como una estrella en colapso. Entonces, en medio de la tormenta, emergieron 4 figuras imponentes. Gladiador, su forma envuelta en sombras, con los ojos encendidos por una supremacía inquebrantable. Señor del Fuego, sus llamas cósmicas ahora un infierno negro, hirviendo con un poder sobrenatural. Thanos, exudando un aura aún mayor de inevitabilidad, su propia existencia, la paradoja de la muerte y el renacimiento. Y finalmente, Thor, el dios del trueno, cuya nueva forma ahora estaba imbuida de la misma tormenta que Ashburn había reclamado. Avanzaron al unísono, su poder crepitando en el vacío, antes de arrodillarse. Vayamos a Asgard, ordenó Ashburn mientras su sombra se transformaba, formando un portal giratorio. Sin dudarlo, lo atravesó, emergiendo al reino dorado de los dioses. En cuanto llegó, Odín ya estaba allí, esperando. Ashburn esperaba esto. En el momento en que absorbió las runas de Mjolnir, Odín habría percibido el cambio. El padre de todos se erguía erguido, su único ojo restante ardiendo con furia divina. No estaba solo. Tras él, un mar de asgardianos zombificados se extendía por el horizonte. Guerreros, dioses y leyendas, todos retorcidos en grotescas parodias de su antiguo yo. Ashburn apenas los miró. Su atención estaba en Odín. Franklin, dijo con una leve sonrisa burlona. Veamos cuánto daño puede causar el 1% de tu poder. Al oír esas palabras, Franklin se lanzó hacia adelante, una fuerza imparable contra el poder decadente del zombie Odín. Un choque de poder cósmico contra la ira divina. Carga. Rugió la voz de Heimdall por el campo de batalla, y las fuerzas no muertas de Asgard avanzaron en masa. Ceniza exhaló, levantó la mano, y la bajó. En un instante, el suelo tembló al estallar un tsunami de sombras, con miles de millones de soldados de sombra materializándose a su orden. El campo de batalla se sumió en la oscuridad mientras las fuerzas de Asgard se enfrentaban a una abrumadora inundación de sombras. Ashburn exhaló, levantó la mano, y la bajó. En un instante, el suelo tembló al estallar un tsunami de sombras, materializándose a sus órdenes miles de millones de soldados de sombra.
El campo de batalla se sumió en la oscuridad mientras las fuerzas de Asgard se enfrentaban a una abrumadora inundación de sombras. ¡Boom! La mismísima esencia de la realidad tembló cuando Odín y Franklin se enfrentaron, sacudiendo los 9 reinos hasta sus cimientos. Las ondas expansivas de su batalla recorrieron el espacio, enviando ondas por todo el multiverso. «Es más fuerte», susurró Thor con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. «Ya me lo esperaba», respondió Ashworn, observando cómo se desarrollaba el campo de batalla. Un Odín zombificado que no necesita dormir, eso significa un Odín operando al 100% en todo momento. Aunque no tiene mucho sentido, ya que Odín necesita dormir para reponer sus poderes. Odín, ejerciendo todo el poder de la fuerza Odín, era una fuerza imparable. Pero Franklin, incluso debilitado, no era un simple oponente. Sus inigualables habilidades para alterar la realidad le permitían estar al mismo nivel que el padre de todo. Su batalla superaba cualquier cosa que los 9 reinos hubieran presenciado jamás. Cada colisión enviaba violentas ondas de choque a través del cosmos, distorsionando el espacio, destrozando dimensiones y sacudiendo incluso los planos de existencia más antiguos. Odín era todo menos débil. Este era un ser que estaba a punto de alcanzar a Galactus. «¿Están igualados?», observó Ashworn con una sonrisa, viendo a Franklin y Odín enfrentarse como iguales. No pudo evitar preguntarse, ¿cuán poderoso sería un Franklin Richards adulto? Incluso ahora, con solo el 1% de su fuerza real, Franklin solo tenía el 1% de la fuerza de un celestial. Sin embargo, se las arreglaba para enfrentarse a Odín con todo su poder. Ashworn se movió. En un instante, desapareció de la vista y de los sentidos. Su presencia se borró tan completamente que ni siquiera el padre de todo lo notó. Solo Heimdall, dotado de una vista incomparable, percibió el peligro. «Padre de todo, detrás de ti», rugió Heimdall. Odín apenas giró a tiempo, justo cuando la espada de Ashworn atravesó su magia divina y se clavó en su cráneo. No hubo resistencia. Ni siquiera el poder de la fuerza de Odín pudo contra el arma de Ashworn. Su equipo era demasiado poderoso. Temía que se autodestruyera o algo así, murmuró Ashworn, clavándole la palma de la mano en el pecho mientras este comenzaba a absorber la fuerza de Odín. Una energía dorada brotó del cuerpo de Odín, fluyendo por las venas de Ashworn. Sus ojos brillaron con poder divino, pero en cuestión de segundos, el brillo se oscureció. Las sombras se enroscaron en ellos como vapor. Obtuvo una nueva energía, nacida de la fusión de múltiples divinidades, creando una fuerza que trascendía a cualquier dios. Esta energía se ha transformado en una forma que se adapta mejor al anfitrión, un braquinesis ha evolucionado a fuerza del monarca de las sombras. A medida que el poder se asentaba en su interior, Ashworn podía sentirlo, un potencial puro e ilimitado. Ya no necesitaba autoridad del gobernante para volar. La fuerza lo invadió, todo su ser se elevó gracias a la fusión de oscuridad y divinidad. Aunque aún era más débil que Odín en su apogeo, Ashworn ahora se erguía como una auténtica potencia por derecho propio. El anfitrión ha alcanzado la cima de su capacidad física. Un mayor crecimiento ahora solo es posible mediante el dominio de sus habilidades, la evolución de su poder y la expansión de su ejército de sombras. Si bien se pueden obtener aumentos de poder temporales, esta es la fuerza base del anfitrión. Ashworn exhaló bruscamente, con irritación reflejada en su rostro. ¿Entonces ya no puedo simplemente robar energía para hacerme más fuerte? ¡Qué fastidio! Negó con la cabeza y volvió a concentrarse en el campo de batalla. Con un solo movimiento de su mano, una oleada de su recién adquirido poder arrasó Asgard, aniquilando a todos los zombies restantes en un instante. «Levántate». La voz de Ashworn resonó por Asgard, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Entonces, una ola de oscuridad surgió del cuerpo caído de Odín, envolviendo el campo de batalla. Las sombras se agitaron y se retorcieron, y cuando finalmente se asentaron, una figura imponente se alzó en medio de la niebla negra. Una sombra recién nacida, ataviada con una armadura regia, emitió un rugido tan poderoso que resonó por todo el multiverso. Sin suspirar, Ashworn palmeó los hombros de Odín antes de que aterrizara, antes de avanzar con paso firme hacia la sala del trono de Odín. «Ve. Masacra a todos los zombies que se crucen en tu camino y conviértelos en sombras». La voz de Ashworn era tranquila, pero transmitía una orden innegable. «Encuentra a Loki cuanto antes y conviértelo en una sombra». Odín, Franklin, busquen en los 9 reinos y conviertan a todo zombie que encuentren. Sin dudarlo, las sombras se dispersaron, sus figuras desapareciendo en la oscuridad, extendiéndose por los reinos como una marea imparable.
Ceniza exhaló, cruzándose de brazos mientras miraba hacia el horizonte. No quedaba nada más que hacer que expandir su ejército, y esperar a Gorr. En otro lugar de los 9 reinos, en un planeta lejano y desolado, sumido en la oscuridad, Gorr, el dios carnicero, se convulsionaba violentamente. Sus gritos se amortiguaban contra la tierra muerta. La necroespada negra, con una energía pura e insondable, zarcillos negros se deslizaron por su piel, clavándose en su carne, remodelando su ser a nivel genético. Te regalo mi poder. A cambio, tráeme al nuevo dios. Corazón negro nacido de la ceniza. La voz resonó en la mente del zombie Gorr, un sonido tan vasto y profundo que aplastó cualquier otro pensamiento. El cuerpo de Gorr se convulsionó violentamente. Un grito escapó de su garganta, crudo e implacable, mientras algo antiguo y antinatural se deslizaba por sus venas. Poseo los códigos genéticos de miles de millones de personas en todo el multiverso, la voz resonó, cada sílaba deformando la esencia misma de Gorr. Te transformaré en la forma de vida definitiva. Algo que incluso dioses y celestiales temen. Los gritos de Gorr se intensificaron. Su cuerpo se desgarró, la carne retorciéndose, los huesos crujiendo, los músculos deshilachándose, solo para reformarse, más fuerte, más perfecto que antes. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Alas largas y dentadas brotaron de su espalda, más negras que el vacío mismo. Sus músculos se tensaron con una fuerza renovada, sus sentidos se agudizaron más allá de la comprensión mortal. Con un solo movimiento descuidado, la fuerza de su presencia sacudió el núcleo del planeta, casi llevándolo al borde de la destrucción. Misión completada. Conquista Asgard. Objetivo. Ve a Asgard, masacra a todos los zombies y reclama a Asgard como tuyo. Nota. Asgard existe en una dimensión diferente. Recompensa. El monarca de las sombras obtiene una nueva habilidad castigo. Devorado por el vacío tiempo límite. 1/3 días. Extracción de sombras ha evolucionado. La extracción de sombras ahora se puede usar con seres espirituales, lo que permite al monarca de las sombras invocar y controlar entidades más allá del reino físico. Oh, no pensé que llegaría ese día. Pensó Ashburn, mirando la notificación. Precisamente por eso no había intentado invocar a Galactus ni a la Fuerza Fénix antes. Ambos eran entidades espirituales, inmunes a la extracción de sombras. Pero ahora, esa limitación ya no aplica. Sentado en su trono, Ashburn se tomó un momento para considerar su siguiente movimiento. Entonces, sin dudarlo, levantó una mano y abrió un portal, atravesándolo hasta donde yacían los cuerpos medio muertos de Jean Grey y Galactus. Con la palma extendida, observó cómo el debilitado Fénix Oscuro, antaño una fuerza de destrucción temida en todo el cosmos, era atraído hacia él. Su ardiente esencia se retorcía y se retorcía en resistencia antes de sucumbir finalmente a su llamado. Pensé en convertirte en una sombra, dijo Ashburn con voz firme, pero al final he decidido no hacerlo. Eres libre de hacer lo que quieras. Con un movimiento de muñeca, la fuerza del monarca de las sombras lo atravesó, envolviendo a la fuerza del Fénix como zarcillos de noche líquida. La impulsó hacia adelante, no para atar, sino para purificar. La corrupción que había contaminado a la entidad cósmica comenzó a desmoronarse, arrastrada al abismo de su poder. Siguió una brillante explosión. El Fénix se expandió, extendiendo sus alas mientras ascendía hacia el cielo, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar el tamaño de una luna. Las llamas doradas volvieron a ser puras, arremolinándose con un poder desenfrenado mientras miraban a Ashburn. Algo no anda bien contigo. La voz de la Fuerza Fénix resonó suavemente, con un matiz entre curioso y receloso. Ashburn simplemente sonrió. Las sombras a su alrededor parpadearon en respuesta. No, es que tengo una gran afinidad con el concepto de oscuridad. Me llamo Ashburn. ¿Debería llamarte Fénix?, preguntó, quitándose el casco para mirar a la Fuerza Fénix a los ojos. Por un instante, Ashburn creyó ver al Fénix temblar, pero no estaba seguro. La entidad cósmica flotaba, sus llamas parpadeando con curiosidad. ¿Qué planeas hacer? Con tu poder, casi no hay nada que no puedas hacer. Este universo por sí solo no puede contener a alguien con tu potencial. Ashburn se encogió de hombros. ¿En serio? No lo sé. Estoy pensando en irme a otro universo y averiguar qué hacer cuando llegue. Ya viví el sueño de la voracidad, y estoy harto. Soltó un suspiro cansado. Días de trabajo duro, casi sin dormir, vigilando constantemente mis espaldas para que no me devore algún zombi mutante, no es precisamente divertido. Su mirada se dirigió a Jean Grey, luego a Galactus.
Levántate, ordenó. La oscuridad se arremolinaba alrededor de sus cuerpos destrozados, colándose por cada grieta y hendidura. Y entonces, ¡boom! El universo tembló, mucho más violentamente que cuando Odín se convirtió en una sombra. Esto no se debía solo a la abrumadora fuerza de Galactus, sino al peso cósmico de su renacimiento, el efecto dominó que amenazaba con sacudir la existencia misma. Pero Ashburn lo contuvo, manteniendo las réplicas encerradas en este reino. La fuerza Fénix contempló la enorme columna de oscuridad, viéndola desvanecerse lentamente, revelando a un Galactus recién renacido. Pero este no era el mismo devorador cósmico de antes. Este Galactus era muchísimo más fuerte que en vida. La conmoción brilló en los ojos ardientes de la fuerza Fénix. Se giró hacia Jean Grey, ahora también una sombra, y sintió un cambio. Su presencia, su poder, era la anfitriona perfecta. Más que nunca. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres como la fuerza Fénix de Odín? Preguntó Ashburn mientras volaba hacia la palma de Galactus, indicándole a la fuerza Fénix que lo siguiera. Aunque conocía mucho de la fuerza Fénix, tenía razones para no demostrarlo. No, soy la manifestación de la fuerza universal primordial de la vida. También soy el nexo de toda la energía psiónica que existe, ha existido y existirá en todas las realidades del universo. Dijo la fuerza Fénix, sus llamas titilando mientras observaba a Ashburn con inquietud, dándose cuenta de que lo había subestimado. ¿Entonces tienes un papel importante en la creación o algo así? Preguntó Ashburn, inclinando la cabeza. ¿Cómo naciste? Nací del vacío entre los estados del ser. Soy la chispa que enciende la creación y la llama que la consume, dijo la fuerza Fénix, estudiando a Ashburn con atención. ¿En serio? ¿Pero no hay alguien que sea la manifestación de la muerte? ¿Son ustedes dos mejores amigos o enemigos? ¿Y si consumes la llama de la creación, no te convierte eso en la muerte? ¿O la muerte solo es responsable de la muerte física y nada más, como el fin de las vidas individuales? Preguntó Ashburn con genuina curiosidad. La fuerza Fénix dudó, su flap parpadeó como si la pregunta nunca se hubiera considerado del todo. El dominio de la muerte es el proceso por el cual los vivos pierden la vida, respondió finalmente. Mi dominio es el proceso por el cual la creación muere. No tenemos ninguna relación. Ashburn asintió, procesando la respuesta. Así que no tratas con individuos. Tratas con la muerte de la creación misma, el fin de los ciclos, el colapso de todo. Soltó una risita. Eso te hace mucho más aterrador que la muerte. Entonces, ¿qué planeas hacer? Ya que voy a convertir a todos los zombies del universo en sombras, dudo que puedas encontrar un huésped durante mucho tiempo, dijo Ashburn con ligereza. La entidad cósmica volvió la mirada hacia la Tierra. ¿Por qué dejaste ir a los humanos? Muchos de ellos poseían habilidades únicas que podrían haberte beneficiado. Ashburn puso los ojos en blanco. También podría devorar mis sombras para hacerme más fuerte, pero me niego. Supongo que soy demasiado blando, pero no me importa. Exhaló, mirando al frente. Veo mis sombras como algo más que simples herramientas. Son mis aliadas. En cuanto a los humanos de la Tierra, no lo sé. No encuentro las palabras adecuadas, pero no me parecía correcto atacar a quienes no me tenían rencor. Dio un paso adelante, acercándose al borde de la enorme palma de Galactus al llegar a Asgard, el reino ahora bajo su dominio. Ya veo, permites que esas débiles emociones humanas te controlen, dijo la fuerza Fénix con un tono cargado de curiosidad. Cenizo puso los ojos en blanco. Has existido durante eones. Dudo mucho que nunca hayas experimentado esas mismas emociones débiles, respondió, observando cómo la fuerza Fénix vacilaba un instante. Al notarlo, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Las emociones iban y venían, dijo finalmente. Para mí, fueron como un destello, fugaces, insignificantes. Pero para ti, podrían ser una gran onda en tu existencia, algo que perdura, algo que podría llevarte a la ruina. No soy de los que se arrepienten de sus actos, ¿qué tal si te unes a mi ejército? La verdad es que no tengo ni idea de para quién necesitaría mi ejército, pero fortalecerlo no estaría mal, ¿verdad? No te convertiré en una sombra, no por lástima ni por ningún sentimiento humano, sino porque mi instinto me dice que eres diferente. Y hasta ahora, mi instinto nunca se ha equivocado. Ashburn se detuvo y se giró para mirar directamente a la fuerza Fénix. ¿Qué más te ha dicho tu instinto? Preguntó. Ashburn pensó un momento antes de responder. Cuando estaba absorbiendo la energía de Hulk, tuve un mal presentimiento. Y desde hace un tiempo, tengo la sensación de que algo grande me persigue. Mis instintos nunca me han fallado, dijo Ashburn con una sonrisa.
La fuerza Fénix entrecerró los ojos mientras lo observaba. Me quedaré, con una condición. No harás nada que altere el equilibrio de la creación y lo protegerás, dijo con firmeza. ¿Acaso parezco alguien que siembra el caos sin motivo? Preguntó Ashburn, cruzándose de brazos. La fuerza Fénix lo observó con atención, observándolo de pies a cabeza. Ashburn siguió su mirada y luego se miró a sí mismo. Su armadura oscura irradiaba una energía siniestra. Soltó una tos incómoda. Bueno, yo controlo la oscuridad. La oscuridad no me controla a mí, aclaró encogiéndose de hombros. Puedes controlar mi mente si quieres. No me interesa ningún gran plan para acabar con el mundo ni nada por el estilo. Dijo poniendo los ojos en blanco. Ya lo veo. Que te bañes en sombras, pero tu alma permanezca intacta, no tiene sentido. Que tu mente no sea consumida por la oscuridad y que ésta no afecte tu poder, tampoco tiene sentido, dijo la fuerza Fénix, observándolo con atención. Ashburn la miró con extrañeza. No todos son tan débiles mentales como tú, dijo sin rodeos. No existe ningún Ashburn oscuro. Solo estoy yo. La fuerza Fénix se estremeció levemente, claramente sorprendida por sus palabras. Dejar que simples mortales te corrompan, dijo Ashburn con un dejo de desdén. Supongo que es mejor que te quedes a mi lado. Quizás pueda enseñarte un par de cosas. La fuerza Fénix apretó los dientes con ira, pero se congeló rápidamente cuando Galactus la miró con los ojos entrecerrados. En su estado de debilidad actual, no era rival para él. Así que no pudo hacer nada más que contener su disgusto y seguir a Ashburn. ¿Quién es? Pensé, mirando al hombre envuelto en la oscuridad. Era extraño. Como ser con una conexión única con la vida y la muerte, comprendí su esencia. Cuando apareció ante mi anfitrión, sentí algo oscuro, algo más primordial, más absoluto. Su autoridad y potencial no solo rozaban la muerte, resonaban con algo mucho mayor, algo más allá de la muerte misma, llegaba hasta Oblivion. ¿Qué era Oblivion? El vacío. El fin de todas las cosas. La nada encarnada. Entre las abstracciones cósmicas, Oblivion era considerado el tercero más fuerte, solo superado por su contraparte directa. Pero en las condiciones adecuadas, cuando la creación se tambaleaba demasiado bajo su control, Oblivion no tenía rival. Fue entonces cuando se convirtió en la fuerza más poderosa de todas. ¿Era Jean Grey una buena anfitriona? Sí, era perfecta, quizás la mejor anfitriona con la que jamás había conectado. Pero este hombre envuelto en sombras, era algo completamente distinto. Iba más allá de la perfección. La destrucción que podíamos desatar juntos, el poder que podíamos ejercer, superaba cualquier otra cosa que pudiera desear, pero ni siquiera tenía tiempo para pensarlo. Una sombra, con una cabeza anormalmente grande, apareció en el mundo mental de Jin y lanzó un ataque implacable contra mí. Estalló una batalla de voluntades mentales y, para mi sorpresa, me sentí abrumado. No era solo el poder puro de sus ataques, sino la presencia que sentía dentro de la propia sombra. Una presencia familiar. Charles. El mismo mortal que una vez me había reprimido en lo profundo de la mente de Jin. El mismo humano que me había combatido hasta detenerme, hasta que Jin intervino y inclinó la balanza. Y ahora, incluso muerto, había regresado, más fuerte que nunca. Esta vez, incluso con Jean Grey y yo trabajando juntos, éramos completamente impotentes contra este ser fusionado. Por mucho que lucháramos, estábamos indefensos. Lo que lo empeoraba era que esta sombra ni siquiera estaba completamente centrada en nosotros. Tuvo la audacia de desviar su atención a otra cosa, realizando múltiples tareas sin esfuerzo mientras nos aplastaba con su abrumador poder. Al final, no tuve más remedio que retirarme, obligado a dormirme dentro del cuerpo medio muerto de Jean Grey, observando con furia silenciosa cómo el ser que comandaba estas sombras se alzaba victorioso. Pero esa furia rápidamente se convirtió en conmoción. Cuando aquel llamado Ashburn ordenó a las sombras que se alzaran, los antiguos zombies obedecieron, pero no se levantaron sin más. Se mantuvieron en pie, mucho más fuertes que nunca en vida. Por supuesto, a mis ojos, seguían siendo débiles, simples hormigas comparadas con las fuerzas superiores del universo. Pero eso no era lo que me perturbaba. Era algo mucho más antinatural. Estas sombras, no eran solo marionetas sin mente ni ecos huecos de lo que una vez fueron. No, eran casi idénticas a su antiguo yo, solo que mejoradas en todos los sentidos. Su durabilidad, su fuerza, sus mentes, era como si hubieran renacido, reforjado en algo superior. Y eso era aterrador. No se detuvo ahí. No, se dirigió a Thor, el dios que una vez vi como mi hijo. Aunque, para un ser de mi estatura, tales apegos significaban poco.
No sentía ningún afecto maternal por Thor, pero aún así lo cuidaba a mi manera. Pero lo que realmente me conmovió fue lo que sucedió después. Observé cómo reclamaba la tormenta madre para sí mismo, algo que nunca imaginé posible. La misma tormenta que Odín había sellado, la fuerza bruta e indomable de la destrucción, se volvió suya. Por si fuera poco, el propio martillo se fusionó con él, junto con las runas que le otorgaban a Thor su poder. Como el vacío mismo, lo devoró todo, haciéndose cada vez más fuerte. Y por primera vez en mi existencia, sentí algo desconocido. Una inquietud creciente y persistente. Y, sin embargo, no se detuvo allí. Gladiador, Thor, Señor del Fuego y, lo más impactante, Thanos, cada uno resurgió de la muerte como su sombra. Thanos. Un ser apenas inferior a Odín y los demás dioses de su nivel. Y en ese nivel, Odín se alzaba en la cima. Thanos no era una simple potencia, era una fuerza a tener en cuenta, un señor de la guerra que había desafiado a entidades cósmicas y había vivido para contarlo. Que regresara, no solo como una sombra, sino mucho más fuerte que en vida, era aterrador. Este nuevo Thanos no tendría problemas contra Galactus. No, se enfrentaría a él como un igual, tal vez incluso saliera victorioso. Pero, de nuevo, no se detuvo ahí. Cenizó puso la mira en Asgard y, para mi horror, comprendí la verdad. Incluso la más débil de sus sombras era miles de veces más fuerte que el asgardiano promedio. Fue una masacre, una carnicería tan absoluta que incluso los guerreros más orgullosos cayeron con facilidad. Incluso los conejos destrozaban a los asgardianos caídos como si no fueran nada. Era una masacre. Pero no se detuvo ahí. Franklin Richards se enfrentó a Odín, y pensé que esta batalla podría atraer la atención de alguien que interviniera antes de que el multiverso sufriera daños duraderos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que tal intervención no llegaría, porque no era necesaria. Ceniza que llamó a Odín. No solo eso, sino que robó la fuerza de Odín, haciéndose aún más fuerte. Ojalá todo hubiera terminado ahí. Pero tras ordenar a sus sombras que se extendieran por el universo, masacrando hasta el último zombie, regresó a la sala del trono, solo para luego volver con nosotros, y entonces, para mi horror, extendió la mano, y floté indefensa hacia su palma. Tenía miedo. No quería convertirme en una sombra. Pensé en convertirte en una sombra, pero al final he decidido no hacerlo. Eres libre de hacer lo que quieras, dijo Ashburn, despertando la corrupción que me había invadido. No lo dudé. Me solté de su agarre, mi forma se expandió mientras recuperaba rápidamente mi poder. Aunque aún debilitada por el estado de este universo, estaba completa una vez más. Entonces, me giré para mirarlo, y lo que vi me dejó atónita. Su alma permaneció intacta. No era abrumadoramente puro, como un héroe de corazón noble, pero tampoco estaba contaminado. Era equilibrado, neutral, como pocos seres lo eran. Absorber mi corrupción y permanecer inmutable, blandir una oscuridad tan profunda sin que lo consumiera. ¿Quién era este hombre? Algo no anda bien contigo. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Este hombre, desafiaba la razón. Pero más que eso, sentí una inexplicable atracción hacia él. No era solo su poder ni su presencia, era algo más profundo. Sin darme cuenta, había estado siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada acción, cada palabra. Había un peso en él, un aura que hacía que todo lo que hacía pareciera más significativo, más absoluto. No, es que tengo una gran afinidad con el concepto de oscuridad. Lo descartó con un encogimiento de hombros despreocupado antes de mirarme a los ojos. Me llamo Ashburn. ¿Debería llamarte Fénix? Entonces, se quitó el casco. Y me quedé paralizada. En medio de toda esa oscuridad, bajo el poder abrumador que lo envolvía, yacía un rostro tan impactante que, por primera vez en mi existencia, sentí como si mi inexistente corazón se hubiera acelerado. Era hermoso. Por un instante, quedé completamente atónita, incapaz de apartar la mirada. Era como si el concepto mismo de belleza se hubiera redefinido ante mis ojos. Y antes de que me diera cuenta, las palabras comenzaron a escaparse de mis labios. Preguntas, indagaciones, búsquedas, tratando de comprender al hombre bajo la oscuridad. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, mi inexistente latido por alguien. Pantalla de estado nombre. Ashburn Blackheart raza. Humano / monarca edad. 13 días y 24 horas nivel. 100 títulos. Asesino de no muertos, asesino imposible, tocado del vacío, atacante de puntos débiles, triunfante ante la adversidad estadísticas PV. Infinito / infinito PM.
infinito barra infinito regeneración de PV, infinito barra infinito regeneración de PM, infinito barra infinito, atributos poder, infinito barra infinito, 100 veces más débil fuera de la Tierra, velocidad, infinita barra infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra, durabilidad, infinita barra infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra, inteligencia, infinita barra infinita, 100 veces más débil fuera de la Tierra, carisma. Infinito barra infinito, 100 veces más débil fuera de la Tierra, clase y habilidades, clase de oficio, monarca de las sombras, habilidades, fuerza del monarca de las sombras, inventario de las sombras, reticente, señor supremo de las armas de las sombras, desintoxicación, tenacidad, longevidad, ambiente de las sombras, mejora de las sombras, más 99 habilidades propias. Habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, preservación de sombras, V3 intercambio de sombras, dominio del monarca, fusión de sombras V2 sistema, mis estadísticas no tienen sentido. Si tengo poder infinito, ¿no debería ser capaz de despertar la existencia? Pensó Ashburn, frunciendo el ceño ligeramente mientras examinaba sus estadísticas. Anfitrión, hay conjuntos de infinitos mayores. Es difícil de explicar en términos simples, por lo que el sistema no especificó qué nivel de infinito posees. Sin embargo, para ofrecer una comparación, eres físicamente más débil que Thor, quien pudo impulsar y dominar el motor del mundo, una máquina integrada en Yggdrasil que aprovechaba todo el poder del árbol del mundo. Ashburn suspiró, comprendiendo plenamente la importancia de Yggdrasil. Aún recordaba haber visto a Loki, donde el dios embaucador reformó Yggdrasil para mantener unida cada línea temporal. Pero en los cómics, Yggdrasil era aún más profundo. No era solo un árbol, sino la base misma que conectaba cada línea temporal, realidad, dimensión, universo y multiverso. Yggdrasil podía considerarse las venas del cuerpo de la eternidad. ¿Y la eternidad? Era la encarnación consciente del universo mismo. Sin embargo, cada eternidad individual era solo un fragmento, una sola célula dentro de la gran eternidad multiversal. Esa era la verdadera eternidad, la que abarcaba el multiverso. ¿Cuánto poder se necesitaría para destruir una dimensión? Poder infinito, ¿verdad? ¿Pero qué hay de 2 dimensiones? ¿3? ¿4? ¿Qué hay de un número infinito de dimensiones superpuestas a realidades infinitas? Y más allá de eso, la totalidad del universo mismo. Físicamente, Ashburn no era tan fuerte como Thor. Pero al usar la fuerza del monarca de las sombras, lo superó, pero aún así quedó por debajo de Odín. Eso, sin embargo, podría cambiar. La fuerza del monarca de las sombras era la clave. Si lograba perfeccionar su dominio y refinarlo más allá de sus límites actuales, algún día podría alcanzar un nivel que superaría incluso a los seres más fuertes del mundo. En tan solo 2 días, las sombras de Ashburn inundaron el universo entero. Desde las profundidades del infierno hasta cada dimensión oculta, hasta el último zombie fue reclamado, resurgiendo como parte de su legión en constante crecimiento. Zeus, Thor y Tormenta se fusionaron en una sola entidad, Trueno. El Fénix humano se fusionó con Surtur, dando origen a Blaze. Reed Richards, Tony Stark, el líder y Peter Parker se combinaron, dando origen a un nuevo ser, el Doctor. Doctor Strange, la Bruja Escarlata y Dawn se fusionaron, formando al mago sin igual. Y Susan, se fusionó con 4 de los celestiales más fuertes, pero bajo la voluntad de Ashburn, conservó su forma. Siguió siendo Susan. Mi señor, he venido a informarle. He descubierto más vida en el universo. Trueno apareció en la sala del trono en un relámpago, arrodillado ante Ashburn, quien estaba absorto en la tableta que tenía delante. El doctor la había diseñado para ayudarle a rastrear todas sus sombras, facilitando la estrategia de quién debía fusionarse a continuación. ¿Quién es?, preguntó Ashburn, frunciendo el ceño al notar la inquietud en la expresión de Trueno. Hades. Bast. Amatsu Mikaboshi. Set, y muchos otros dioses de la muerte. La voz de Trueno era grave. Tienes que verlo con tus propios ojos. El ceño de Ashburn se profundizó. Sin decir una palabra más, dejó la tableta a un lado y siguió a Trueno. En un instante, desaparecieron en un relámpago, reapareciendo dentro de lo que parecía ser un laboratorio místico. En el centro del laboratorio, atrapados tras una barrera brillante, estaban los dioses de la muerte. Hades, Bast, Amatsu Mikaboshi, Set y muchos otros permanecieron inmóviles, sus formas divinas restringidas por una fuerza desconocida. Ashburn miró a su alrededor, estudiando el extraño laboratorio. Buscó en su memoria, intentando recordar si alguna vez había visto este lugar en un cómic, pero no le vino nada a la mente.
Revertir. Con una simple orden, Ashburn activó su fuerza del monarca de las sombras. El tejido del tiempo y el espacio se doblegó a su voluntad, deteniéndose antes de rebobinarse como una grabación. El laboratorio permaneció intacto, pero su pasado se desplegó ante él en imágenes fantasmales, revelando los eventos que habían ocurrido. Con el paso del tiempo, emergió la verdad, la identidad de el responsable de esto. Este Thanos no es de nuestro universo, dijo Thunder, con una voz llena de sorpresa que se acentuó al aparecer la imagen de Sentry, solo que este Sentry era un zombie. Entonces, ¿Thanos usó a Sentry para propagar el virus? Preguntó Thunder, con evidente incredulidad. La mirada de Ashburn permaneció fija en la escena fantasmal que tenía ante él, mientras su mente reconstruía el rompecabezas. Incluso seres sin forma física se infectaron, la única forma de que eso tenga sentido es si el virus está conectado al vacío. ¿Era el Thanos al que miraba del universo principal de 616? ¡Boom! Con solo un pensamiento, Ashburn liberó a los dioses de la muerte. Apenas les dedicó una mirada, con la mirada fija en ella. Si se parecía en algo a su contraparte de 616, entonces había sido una gema del infinito viviente, un hecho que lo intrigaba. ¿Era ella la misma en este universo? Dejando ese pensamiento a un lado por un momento, Ashburn volvió a centrarse en el asunto principal. ¿Aún no han encontrado al hombre molécula? Preguntó con voz tranquila pero firme. Con la llegada de Gore mañana, necesitaba atar todos los cabos sueltos. El misterio de Sentry se había resuelto, pero la bomba oculta en cada universo, el hombre molécula, seguía desaparecido. Busqué en el pasado para encontrarlo, pero en algún momento, simplemente desapareció, informó Visión Absoluta con tono preocupado. Visión Absoluta seguía en Asgard. No necesitaba estar cerca de Ashburn para hablar con normalidad. Ashburn frunció el ceño ante la noticia. Visión Absoluta no era una sombra cualquiera. Era una fusión de Heimdall, Uatu, Miles Morales, Agamotto y Sage. Un ser capaz de verlo todo a través del tiempo y el espacio, pasado, presente y futuro, todo a la vez. Si ni siquiera él podía rastrear al hombre molécula, entonces algo andaba muy mal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ashburn con el ceño fruncido. Algo, o alguien, no quería que lo encontraran, respondió Visión Absoluta con un tono sombrío. Antes de que desapareciera, mi visión se cortó, completamente bloqueada. Ni siquiera pude percibir el momento en que se lo llevaron. Es como si algo borrara su existencia, impidiéndome ver cómo. El ceño de Ashburn se profundizó. Eso era malo. Muy malo. Si alguien podía bloquear Visión Absoluta, una fusión de algunos de los más grandes observadores cósmicos, entonces no se enfrentaba a una simple amenaza. Alguien estaba trabajando activamente para mantenerlos ciegos. Olvídalo, dijo Ashburn después de un momento. ¿Sabes al menos dónde está Gore? Visión Absoluta dudó antes de negar con la cabeza. No. Lo mismo ocurre con Knull. Esos dos están completamente ocultos a mi vista. Mi señor, lo veo. Al conocido como Gore. La voz de All-Sight era grave, su compostura habitual se tambaleaba mientras permanecía junto a Ashburn, quien contemplaba en silencio la inmensidad del universo, esperando lo inevitable. En el instante en que las palabras de All-Sight se oyeron, el universo mismo tembló. El espacio se distorsionó, la realidad se tambaleó. Una fuerza ominosa se extendió por la existencia, la pura presencia de su oscuridad amenazaba con desbaratarlo todo. La expresión de Ashburn se endureció al percibir la abrumadora oleada de poder. Una oscuridad tan vasta y absorbente que parecía extenderse más allá de los límites de la creación misma. Ahí viene. La fuerza Fénix, sin dudarlo, estalló con toda su potencia, fusionándose con la megamente de las sombras. En el instante en que su fusión se completó, antes incluso de que transcurriera un latido, Gore estaba allí. Había recorrido una distancia infinita, una existencia tan vasta que desafiaba la medición. Había atravesado reinos, dimensiones y el espacio mismo como si fueran meras ilusiones, llegando a Asgard con una fuerza que amenazaba con destrozar la realidad. ¡Boom! El universo tembló cuando Galactus y Gore chocaron. El impacto fue tan inmenso que envió ondas a través de la realidad misma, agrietando el tejido mismo de la existencia. La fuerza de su batalla distorsionó el espacio, creando ondas de choque que viajaron a través de las dimensiones. Gore se movió como un borrón, con una velocidad incomprensible. Antes de que Galactus pudiera reaccionar, una patada devastadora lo golpeó en el estómago, doblando al devorador de mundos por la mitad. El impacto fue catastrófico. Galactus fue lanzado a través del universo, y su enorme cuerpo se encontró en el borde del universo.
Tan rápido. Los ojos de Ashburn se abrieron de par en par, conmocionado. Incluso con la armadura que había forjado, una armadura que era, a todos los efectos, indestructible, Gore la había destrozado como si nada. Cada una de las sombras de Ashburn vestía la misma armadura, cada una más fuerte que nunca en vida. Y, sin embargo, contra Gore, incluso Galactus había sido superado en un instante. Se está recuperando muy despacio, observó Ashburn, percibiendo la lenta regeneración de Galactus. Pero no había tiempo para pensarlo. Sin dudarlo, ordenó a sus sombras que atacaran, enviando a su ejército hacia Gore. El dios carnicero respondió con un grito monstruoso, un grito que invocó criaturas retorcidas del abismo. Sombras de horrores incomprensibles surgieron del vacío, chocando violentamente contra las fuerzas de Ashburn. El campo de batalla era un caos de oscuridad, una guerra de pesadillas encarnadas. Megamente. Ashburn se comunicó a través de su conexión mental compartida, ideando un plan. Por encima de la carnicería, su mirada se fijó en la de Gore. El dios carnicero permaneció inmóvil un instante, observando cómo sus ejércitos se enfrentaban en una lucha reñida. Aunque las sombras de Ashburn tenían ventaja en número y experiencia, Gore contraatacó creando continuamente monstruos cada vez más fuertes, llevando su abismo al límite. Pero incluso él tuvo que reconocer la ineficacia de este enfoque. La energía necesaria para mantener a tales criaturas lo agotaría más rápido de lo que podía permitirse. Al darse cuenta de esto, Gore se detuvo. Sus creaciones abisales continuaron su ataque, pero ya no invirtió toda su fuerza en invocar más. En cambio, centró su atención en Warper. Podía sentir su poder. ¡Bum! Gore apenas logró cruzar los brazos a tiempo, bloqueando la guadaña de Ashburn cuando estuvo peligrosamente cerca de cortarlo en pedazos. Ashburn se había teletransportado, acortando la distancia en un instante, y al mismo tiempo, se había fusionado con su sombra, amplificando su fuerza, velocidad y capacidades generales a niveles aterradores. Débil. Gore rugió, su voz cargada de furia primitiva. Sin dudarlo, atacó, su palma golpeó a Ashburn a una velocidad cegadora, con el objetivo de acabar con él de un solo golpe decisivo. Contraataque. Ashburn respondió de frente al ataque de Gore, sus reflejos apenas lo alcanzaban gracias a que Megamente multiplicaba su velocidad de pensamiento. ¡Bum! Gore salió disparado, su propio ataque devastador rebotó contra él. Dio una vuelta en el aire, intentando recuperar el control antes de aterrizar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Warper apareció sobre él como un rayo, clavándole el puño en el estómago con la fuerza suficiente para distorsionar el espacio mismo, pero en el último segundo, el cuerpo de Gore se retorció, estallando en una oscuridad retorcida. Desde dentro, una lanza de puro abismo se disparó hacia Warper, sus bordes dentados crepitando con energía destructiva. Contraataque. En un instante, Ashburn intercambió posiciones con Warper, interceptando el ataque y devolviéndoselo directamente a Gore. ¡Bum! Gore tosió una bocanada de sangre y su cuerpo se precipitó hacia el suelo, impactando contra Asgard con un impacto que envió ondas de choque por todo el reino. Pero antes de que el polvo se asentara, emergió del cráter, lanzándose hacia Ashburn, con los ojos ardiendo de odio puro. Ashburn apretó los dientes, sus músculos gritaron en protesta. Mantenerse al ritmo de la velocidad de Gore estaba llevando su cuerpo mucho más allá de sus límites naturales. Cada reacción, cada movimiento, el desafío exigía más de lo que debería haber sido posible. Pero Ashburn no estaba dispuesto a rendirse. Usando su presión de limitación, obligó a su cuerpo a ignorar sus restricciones naturales, superando el umbral de lo imposible. «Vete». Resonó la voz de Ashburn mientras Gore concentraba toda su atención en él. En un relámpago, Trueno se abalanzó, su martillo crepitando con fuerza mientras blandía con todas sus fuerzas. ¡Bum! Gore reaccionó al instante, girándose justo a tiempo para bloquear el martillo. Pero justo cuando alzaba sus defensas, Warper apareció tras él, con la rodilla dirigida directamente a la columna vertebral de Gore. Sin embargo, en el último segundo, justo antes del impacto, Gore se desvaneció. En un instante, intercambió su lugar con Trueno. Trueno, ahora atrapado en el devastador golpe de Warper, salió disparado a velocidades tan absurdas que la realidad misma se hizo añicos a su paso, distorsionando el espacio y el tiempo al desaparecer en el vacío. Gore no perdió tiempo. En cuanto Trueno desapareció de la vista, se abalanzó sobre Warper. Pero Warper reaccionó con la misma rapidez, distorsionando la realidad para reproducir eventos pasados, modificando el campo de batalla a su favor.
Aunque Gore parecía inmune a sus poderes, Warper no necesitaba afectarlo directamente. Lo retorcía todo a su alrededor. La esencia misma de la existencia se doblegó a su voluntad, transformando la lucha a medida que ésta se intensificaba más allá de la comprensión mortal. Así que actuó. Mientras Gore fue tomado por sorpresa por un momento, Galactus apareció junto con Trueno, ya que no fueron alcanzados ni lanzados por los aires. Los tres rodearon a Gore, acercándose a él por todos lados. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.